Esta historia inicia con nuestro protagonista llamado Sora, el cual piensa que está en el mismo lugar de nuevo, sintiéndose melancólico ya que solo ve una isla flotante llena de humo, con muchos edificios de estilo occidental en ruina, y en ese instante se percata de algo que está brillando, fijándose en la figura de un humano, el cual le pide que vaya hacia allá, mencionando que lo estará esperando al borde del abismo, y en ese momento Sora se levanta, muy nervioso, mencionando que tuvo él mismo sueño otra vez, pero antes de que siga pensando en el sueño su padre lo llama mencionando que se les hará tarde, y pasamos al baño donde Sora piensa que siente que conoce al hombre de su sueño, y también el abismo, pensando que tiene ese sueño porque ha estado estudiando mucho, y en ese momento vemos cómo entra su padre al baño semidesnudo, y acariciándole la cabeza le pregunta que si se había quedado dormido, pero Sora le pide que no lo trate como a un niño recordándole que ya tiene 15 años. El padre, sin importarle eso, agarrando el champú le pide que mire su gran cuerpo fuerte y Sora le dice que no quiere mirarlo, mencionando que si no vivieran en un apartamento tan pequeño no tendría que verlo desnudo todos los días, y el padre le dice que cuando se haga rico lo dejará vivir en una casa grande, y él y Riku podrán tener habitaciones separadas, y Sora le recuerda que tiene 5 años diciendo lo mismo, y el padre riéndose le recuerda que ahora que Yuki se unió al ejército las cosas se han vuelto más fácil. Y Sora se pregunta que si es así, pensando que ya han pasado 3 años desde que su hermano se unió al ejército, aunque él también está pensando unirse, y lo vemos llegar a la sala pensando que cuando se una al ejército se acabará su vida animada, aunque extrañara a su padre el cual bromea mucho y es poco fiable, y a su madre que parece estricta pero los quiere mucho, y es reconfortable que ellos estén con él y ojalá esa vida pudiera ser eterna, y en ese instante sienten un gran terremoto. Y Sora explica que siempre había sabido que la vida no sería tan fácil, y no esperaba que terminara así, y lo vemos mirando por la ventana mencionando que tiene que ser una broma, y menciona que él en ese momento aún no sabía hasta qué punto la aparición de esa torre cambiaría la historia de la humanidad, pero lo que sí sabía es que, esa torre estaba conectada con sus sueños. Y vemos que están en llamada con Yuki, el cual menciona que si sigue las instrucciones del ejército pronto podrá ir a casa, y Sora nos explica que fue lo último que dijo su hermano, con voz débil, ya que después de eso no volvieron a saber nada de él, pero según lo que decían las noticias si se quedaban en casa no habría problemas. Y una reportera anuncia que el número de torres ha ascendido a 20, pero no pasó mucho tiempo para que las noticias dejaran de emitirse y solo se reproduciera la misma información en la radio. Y vemos cómo las personas están corriendo desesperadas, mientras Sora explica que no pasó mucho tiempo para que se emitiera una orden de evacuación a un refugio, y antes de irse al refugio le dejaron una carta a su hermano, pero vieron muchas cosas extrañas en el camino, lo cual les hizo darse cuenta de que algo estaba pasando ya que pasaban muchos soldados, los cuales tenían expresiones de desesperación, y sus vehículos estaban cubiertos de horribles marcas de garras, y del interior salía un hedor repugnante de decadencia, y su padre se pregunta qué le estará pasando al mundo, y pasamos a un gimnasio el cual es el refugio temporal. Y Sora explica que los refugios estaban repletos de personas pero sin embargo nadie decía nada, y era como si todos estuviesen esperando su muerte, y su padre al verlo distraído le pide que vaya rápido hacia allí, y él explica que incluso en ese silencio había alborotadores que hacían todo lo posible para ser notados, y vemos como un tipo le agarra la mano a un niño preguntándole que cómo se atreve a robarle su comida, y el niño nervioso le responde que él no lo robó, y señalando su bolsa de comida le recuerda que a todos se les dio un pedazo y él probablemente se comió el suyo, pero el tipo al cual llamaremos basura lo golpea sin importarle que solo sea un niño, mientras se pregunta que si alguien va a hacer algo, y basura al ver que nadie hace nada sonríe, y acercándose al niño le dice que él todavía no está lleno preguntándole que si puede comerse ese pan, y el niño sin más opciones le responde que sí, y basura le dice que hasta que esa situación llegue a su fin su pan será de él, y mientras vemos al niño llorando basura le dice que solo será por unos días y no es como que se fuera a morir por eso, pero en ese instante el padre de Sora le agarra el hombro preguntándole que por qué hace eso si conoce su situación, y basura le pide que se preocupe por sí mismo, pero el papá de Sora le pide que le devuelva el pan al niño, y basura yendo a atacarlo le pide que se calle la boca, pero él lo contraataca pateándolo, y vemos como basura cae al piso como lo que es una basura,
Y el padre que así lo llamaré hasta saber su nombre le devuelve el pan al niño el cual le agradece mientras Basura lo maldice, y el padre lo mira intimidantemente, mientras Basura lo mira enojado, y parándose le dice que recordara eso, y Sora llama a su padre preocupado, pero él le pide que no se preocupe ya que lo estará vigilando, y Sora menciona que ni muerto se olvidaría de Basura, mientras lo vemos temblando, y pasamos a sus recuerdos donde vemos a Basura y a sus amigos, y Sora explica que Basura es una escoria, que se complacía intimidándolo. Y en ese momento entra un guardia al refugio desesperado mencionando que tiene un mensaje de emergencia, informando que todos deben de salir del refugio por detrás y subir a uno de los camiones, y un tipo le pregunta que por qué, y el guardia le responde que no puede decírselo porque es algo confidencial. Y el tipo le pregunta que por qué no le dirá, mencionando que primero les dicen que no pueden salir durante 2 días y después los hacen evacuar a ese lugar pero aún así no pueden decirle nada, preguntándole que para qué están pagando impuestos, y en ese momento algo empieza a forzar la puerta del refugio haciéndolos voltear, y el guardia les dice que ya están allí pidiéndoles que se vayan rápido. Y Sora empieza a empujar a sus padres para irse, explicando que tiene un muy mal presentimiento, y el guardia intenta retener la puerta pidiéndole a los refugiados que se den prisa ya que no podrá retenerlos más, y en ese instante vemos como entran unos orcos al refugio y todo el mundo empieza a correr. Y vemos que el orco jefe mata al guardia con una cara de satisfacción, y vemos a Sora el cual se pregunta qué demonios está pasando. Y empieza a correr como todo el mundo muy nervioso, mientras sus padres le piden que se apresure, y vemos como todo el mundo empieza a entrar a los camiones. Pero Sora al ver que el camión donde se van a subir no puede cargar más gente les pide a sus padres que se suban, y vemos como él los empuja, pero su padre le agarra la mano para intentar subirlo al camión, pero alguien empuja al padre de Sora haciendo que lo suelte mencionando que ya está lleno pidiéndole que si quiere perder el tiempo se baje, y el padre de Sora maldice mientras lo vemos a él nervioso, pero después empieza a correr mencionando que buscará otro camión mientras su padre lo llama, y empieza a ver en todos los camiones, donde se da cuenta de que casi todos están llenos, pero se fija en que el último está vacío, y cuando se está subiendo, alguien le da la mano, y Sora la agarra agradeciéndole, pero quien le dio la mano se ríe preguntándole que por qué le agradece, poniendo muy nervioso a Sora, y vemos que es Basura él. ¿Cuál le dice que esa es su línea y Sora se pregunta que por qué de todas las personas tuvo que ser él, y Basura lo suelta pidiéndole que muera en lugar de su padre, y vemos cómo Sora va cayendo al suelo pensando que se acabó, y vemos cómo se cubre con las manos, mencionando que aún no quiere morir, pidiendo que alguien por favor lo ayude, y en ese instante vemos una figura borrosa, la cual lo llama, y Sora se da cuenta de que es el tipo de sus sueños el cual le vuelve a decir que lo estará esperando en el borde del abismo, y lo vemos muy confundido ya que fue teletransportado a otro lugar, preguntándose que si eso fue un sueño y que dónde demonios está, y vemos cómo lo van a atacar, y cuando el golpe está a punto de impactarle, él lo esquiva, y empieza a correr preguntándose que dónde está su madre y su padre y que por qué hay un monstruo allí, y vemos cómo el goblin le lanza su hacha mientras él se pregunta que si ya murió y está en el infierno, y vemos que esquiva el hacha por muy poco, y mientras vemos una piedra él maldice al monstruo, ya que no deja de perseguirlo y vemos como él recupera su hacha, yendo hacia Sora para atacarlo. Y Sora corriendo hacia la piedra de antes se pregunta qué demonios está pasando, que porque apareció una gigante torre de la nada, y Basura lo arrojó del camión, y que quién es ese misterioso anciano. Y vemos como el monstruo está detrás de él, pero él agarra la piedra de antes maldiciendo al monstruo, y con una mirada de determinación los llama bastardos, yendo a atacar al goblin y pidiéndoles que se mueran todos, y vemos el cuerpo del goblin delante de él mientras él piensa que sobrevivirá, mencionando que de cerca parece un monstruo sacado de un videojuego preguntándose qué es el número que tiene en el pecho, y en ese instante empieza a llover, y vemos como un cristal empieza a salir del cuerpo del goblin, sorprendiendo a Sora, el cual se pregunta qué es eso, y vemos como el cristal se acerca a Sora para luego entrar en su cuerpo, y él se pregunta que por qué entró a su cuerpo, percatándose de que sus heridas empezaron a curarse, pero no solo eso sino que también se ha vuelto más fuerte, dándose cuenta de que sube de nivel como en los videojuegos y agarrando el hacha del goblin, se para pensando que por allí debería haber más goblin por ahí mencionando que será mejor buscarlos antes de que lo vuelvan a emboscar, y pasamos a otro lugar, donde vemos a Sora el cual menciona que ha dado una vuelta completa,
pero no encontró monstruo ni otros caminos que pudiera tomar, y si quiere salir esa es su única opción, así dirigiéndose al borde de la isla flotante, percatándose de que hay unas escaleras, y que está encima de la isla humeante de sus sueños, mencionando que todo eso pinta mal, para luego empezar a bajar las escaleras. Y imaginándose que un esqueleto lo tira de la escalera, explica que en los videojuegos los terrenos así son territorios de monstruos, pero solo reaparecería si se cayera en un juego, aunque él no será el que pruebe si eso es un videojuego o no, y él al ver una gran cueva al final de las escaleras menciona que lo logró, y lo vemos en guardia mirando por la cueva y al ver que no hay nada, entra a ella mirando hacia todos lados, y en ese instante vemos cómo se prende una fogata, la cual está encima de una piedra que está delante de una gran puerta, y vemos a Sora parado frente de ella. Y acercándose menciona que nunca había visto caracteres como esos, pero sin embargo su significado parece fluir directamente a su mente, y leyendo menciona que los fragmentos pertenecen a los portadores y al adquirirlos todos obtendrá el derecho de salir del abismo, y él con una gran sonrisa piensa que entonces para salir de allí solo tiene que recolectar todos los fragmentos, y dirigiéndose hacia la puerta menciona que ahora está más motivado, y abriendo la puerta piensa que ese goblin no era tan fuerte y seguro sobrevivirá y saldrá fácil de allí, y vemos cómo abre la puerta de la cual sale una gran luz, y Sora nos explica que en la primera capa había 900 metros cuadrados y en el pecho del monstruo estaba el número 1, y lo vemos en guardia frente a unos lobos explicando que la segunda capa era de 1800 metros cuadrados, el doble de la primera, y uno de los monstruos tenía grabado el número 2. Y matando a una serpiente explica que la tercera capa era de 3600 metros y un monstruo tenía el número 3 como en las otras, y mientras vemos que paso a la cuarta capa explica que los fragmentos solo aparecen en los monstruos con números y son la llave para entrar a la siguiente capa, y mientras más alto es el número, más fuertes son los monstruos, y lo vemos entrar a la cuarta capa, y lo vemos muy diferente a la primera vez, explicando que el problema más grande es que las llaves son cada vez más difíciles de encontrar, ya que el área se duplica cada vez que sube, al igual que los monstruos, y lo vemos encima de muchos monstruos, explicando que él también se hacía más fuerte, y a medida que ascendía por las capas las variedades de monstruos seguían aumentando, y también encontró a los monstruos que atacaron el refugio aquel día en el piso 12, pero ya no eran rival para él, aunque había tantos monstruos que sus sentidos empezaban a entumecerse. Y vemos las notificaciones del sistema, las cuales informan que mató a 4096 monstruos en el piso 13, 16384 en el piso 14 y 1.048.576 en el piso 21, y lo vemos con el pelo largo y más mamado bajando por unas escaleras con la cabeza de un monstruo. Y él explica que cuando llegó al piso 30 el número de monstruos ascendió a más de 500 millones, y encontrar la llave era como buscar una aguja en un pajar, y algunos de los monstruos con llave estaban protegidos por un gran grupo de monstruos, mientras que otros se escondían en pequeñas cuevas, y lo más molesto de todo eso, era el tiempo que le tomaba matar a cada uno de ellos, pero sin importar qué pasara, seguía avanzando, y vemos cómo está abriendo la puerta del piso 42. En el cual había 2.199.023.255.552 monstruos. Tuve que buscar el número escrito porque ni yo pude escribirlo bien, y vemos a los monstruos mientras él se ríe, mencionando que eso es una puta locura. Y pasamos un tiempo después donde vemos varios huesos de dragones, y a Sora preguntándose en qué año está, y un pilar lleno del número de monstruos que ha matado, mientras él menciona que el concepto del tiempo ya no importa, ya que allí solo hay muerte y masacre, y él mira hacia atrás, percatándose de unos monstruos que hay detrás de él, mientras él menciona que solo hay muerte de monstruos, y las masacres que hace, matando a los monstruos en un instante, cayendo al suelo con la cabeza de uno de ellos, agarrada por el esqueleto, preguntándose que cuántos monstruos van ya, mencionando que no importa ya que siempre los corta primero, y marcando otro monstruo menciona que ya es hora de que encuentre la llave. Y en ese instante le rompen el mural donde tenía el número de los monstruos que había matado anotado, y vemos a un gran monstruo, y Sora menciona que es una gran entrada, preguntándole con una gran sonrisa que si él es la llave, y el monstruo va a atacarlo, pero él lo esquiva dando un gran salto, y poniéndose en posición de ataque menciona que no importa que tan fuerte sea, siempre es el mismo resultado, ya que incluso los monstruos que se creen fuerte mueren de un solo golpe, aunque para él,
Todo poder ha perdido significado, y cerrando el puño, se pregunta que dónde está la llave de la 40ª capa gritándole que salga, que ya está alto de todo eso. Y pasamos a la ciudad donde nos explican que aparecieron 2000 torres en todo el mundo, y antes de que la humanidad pueda entenderlas, monstruos salieron de ellas y casi aniquilaron a toda la humanidad. Y conocieron ese día como el día del juicio final, pero un puñado de los supervivientes despertaron y obtuvieron acceso a un sistema, y aquellos que despertaron recibieron un poder abrumador, y así fue como la sociedad humana fue reconstruida ya que ellos fundaron gremios de cazadores, y volvemos con Sora el cual está persiguiendo a un monstruo lobo que está muy asustado, y Sora le pide que espere que le muestre sus estadísticas. Pero en ese momento unas cadenas doradas agarran al lobo y unas personas mencionan que eso es un pergamino de transferencia avanzado pidiendo que lo detengan, y Sora se pregunta que si eso no es una voz humana, y mirando una gran luz brillante, se pregunta que si esa es una salida, y se posiciona, para luego dar un gran salto mencionando que si hay una salida, y el sistema le informa que la invocación abismal no puede transferir más de 2 seres vivos, y los mensajes empiezan a salir por todos lados, y Sora menciona que no va a dejar que nadie se interponga en su camino agarrando las cadenas, pero pasamos a otro lugar fuera de Ciudad S, donde vemos una chica llamada Jun Sonosake de 19 corriendo desesperada, mencionando que tiene que escaparse de ellos, pero vemos cómo tropieza con unas enredaderas, cayéndose al suelo, pensando que eso pinta mal, y vemos a alguien controlando las enredaderas y mencionando que es un fastidio. Y aquí nos presentan a Aika, una druida de nivel 34, y uno de sus compañeros le pide que le entregue el pergamino de transferencia avanzado y otro menciona que un pergamino de nivel 60 no es algo que un novato de nivel 19 como ella pueda manejar, y vemos a este tipo llamado Choi Sido de nivel 35 el cual le dice que si no lo entrega no tendrán piedad, pero Aika le pide que no la mate, y Jun les dice que el combate cazador contra cazador está prohibido y están rompiendo las reglas, y este tipo llamado Sosei Tosida de nivel 38 le pregunta que de qué reglas habla, y clavando su espada muy cerca de su cara menciona que él hace las reglas allí, pidiéndole que les dé el pergamino y tal vez la dejen con todas sus extremidades intactas, y ella con el pergamino detrás le dice que no la acorralaría más si fuera él, y Aika les dice que eso es malo ya que va a utilizar una invocación forzada pidiéndoles que la detengan, y Sosei le dice que es una perra, para luego ir a atacarla pidiéndole que entregue el pergamino, y ella empieza a emanar un gran aura, la cual hace que la espada se empiece a desintegrar. Y Sosei se da cuenta de que es un círculo de teletransportación, y Jun menciona que si va a morir se los llevará con ella. Y Sosei menciona que es una invocación forzada mientras que Aika menciona que nadie puede controlar a un monstruo avanzado que es arrastrado así, pidiéndoles que la detengan ahora, pero Jun les pide que mueran, y vemos cómo aparece un gran portal encima de ella, y Sosei asustado menciona que es una energía abrumadora así que están acabados. Y vemos cómo cae algo del portal, y ellos mencionan que finalmente apareció, y el sistema informa que es un cerbero de nivel 3. Y Chido se ríe mencionando que todo eso por un cerbero de nivel 3 y Aika le lanza un hueso mencionando que es muy lindo, y mientras Jun se lamenta ellos mencionan que se preocuparon por nada preguntándole que si ese es el pergamino por el que daba la vida, y en ese instante vemos como una mano atraviesa al lobo, para luego partirlo a la mitad. Y ellos sorprendidos se preguntan que si es un monstruo humanoide, y la chica lo llama nerviosa, pero Sora solo menciona que logró salir, gritando que finalmente logró escapar de ese lugar, empezando a reírse como un loco haciendo que salga un gran aura de él, y Sosei menciona que solo escuchar su risa hace que su cuerpo se paralice y Aika menciona que es una gran presión, preguntándose que quién es ese, y Sora se percata de ella, y acercándose, le sonríe, para luego agarrarla por los hombros y preguntarle que si están en la tierra y ella le responde que sí, y él sonríe mencionando que finalmente ha regresado, y Sosei se pregunta que si está haciendo cosplay o algo así, y yendo a atacarlo le piden que no subestime al gremio tigre vagabundo, pero cuando sus espadas lo tocan se destrozan, y Sora los mira enojado, mientras Sosei menciona que es un monstruo asustado. Y Sora al escuchar esa palabra sí nubla la vista, empezando a repetirse la palabra monstruo en su cabeza, para luego agarrar a Sosei por el cuello, pidiéndole que le muestre su número, y Sosei le pregunta que de qué número está hablando, causando que Sora reaccione, y lo suelte, dejándolo caer al suelo. ¿Cómo? La basura que es, y vemos que Sosei se orina encima del miedo,
maldiciendo a Sora, pero Sora amenazantemente les pide que se larguen de allí, y ellos salen corriendo mencionando que eso no se quedará así. Y Jun se pregunta que qué es ese poder y esas cicatrices horribles, que si es un monstruo invocado del abismo por el pergamino, y Sora volteándose le pregunta que cuántos años han pasado desde la aparición de las torres, y ella nerviosa le responde que 5 años, y Sora le pregunta que si están en la tierra y que es el pergamino y que por qué están vestidos así y ella le responde que desde que aparecieron las torres, un sistema apareció para los humanos. Y él le pregunta que si el mundo cambió tanto en los 5 años que estuvo en el abismo mientras ella le muestra un video explicándole que la ciudad se fue golpeada por la séptima gran invasión, y Sora recuerda que esa es su ciudad, y agarrándole los hombros desesperado le pregunta que cuál es el estado actual de la ciudad ese y ella le responde que está completamente destruida, pero han enviado personas fuertes que seguro podrán derrotar a los monstruos, y él le pregunta que cómo puede llegar a la ciudad ese desde allí. Y ella le señala un lugar mencionando que es por allá y él sin esperar a que le diga nada se va rápidamente, y ella atónita piensa que se fue solo, y que es un tipo muy misterioso y tiene que decírselo a su hermano. Y pasamos a otro lugar donde vemos a Sosei agarrado de los otros y llamando bastardo a Sora, y en ese instante cae alguien del cielo, y Sosei le pregunta que quién es él, y él menciona que puede sentir su presencia en ellos, y con un gran aura menciona que les dará 3 segundos para que le digan dónde está, y los vemos a ellos atónito, y Sosei pregunta que si lo están jodiendo que ahora qué pasa, pero el encapuchado los ataca mencionando que se acabó el tiempo, y el sistema informa que Aika de nivel 34, Chido de nivel 35 y Sosei de nivel 38 han fallecido. Y pasamos al gremio del rugido del tigre, donde vemos a la secretaria del líder del gremio la cual le explica que no hay señales de vida del grupo de 4 de Sosei y se desconoce el paradero de Jun y el pergamino, y el jefe del gremio rompiendo su copa asustando a la secretaria le dice que son una basura, que los tipos que le recomendó no pueden ni con una invocadora de nivel 19 y ella le explica que las señales de todos desaparecieron al mismo tiempo, y aquí nos dicen el nombre del líder del gremio el cual es Roch Mukai, un sacerdote de tormenta de nivel 118 el cual le pregunta a su secretaria que si todos fueron asesinados de un solo golpe, ordenándole que averigüe quién lo hizo, y que capture a Jun para que dé una explicación y ella le responde que sí, y Mukai acercándose a la ventana menciona que matará a cualquiera que toque a sus hombres, y en ese instante Sora pasa rápidamente por la ventana, confundiendo a Mukai ya que solo pudo sentir un olor a sangre muy intenso pero no pudo ver a Sora, mencionando que por allí no hay una zona caída, explicando que esa invasión está en una liga completamente diferente y no hay duda de que hay grandes fuerzas en juego y parece que la torre que estuvo dormida durante 5 años está actuando, pidiéndole a la secretaria que retire a todos los equipos de búsqueda ya que tienen una emergencia, y pasamos con Sora el cual está corriendo muy rápido, y lo vemos sentado en un edificio en la ciudad ese que ahora es una zona caída, y Sora piensa que en los 5 años que estuvo en el abismo ese lugar se volvió un infierno, pero cuando él llegó al abismo, era débil, pero pudo volverse fuerte, y con sus sentidos entumecidos, estuvo a punto de volverse una bestia, pero pensar en su familia lo mantuvo firme, y los monstruos a los que antes le temía, ahora son solo insectos para él, y volviendo a correr le pide a sus padres y a su hermano que por favor estén a salvo. Y llegando a su casa menciona que Ciudad se solía estar rebosada de vida pero ahora solo es un páramo, y subiendo las escaleras explica que todos los edificios están destrozados como después de un terremoto masivo pero aún así no hay rastros de monstruos matando gente, y agarrando la manilla de su puerta piensa nervioso que desde que las personas fueron evacuadas se supone que nadie viviría allí, y quitando la puerta menciona que está en casa, y mientras vemos todo destrozado él entra a la casa. Y al no ver a nadie explica que sabía que estaría vacío pero fue de todos modos ya que después de todo ese lugar está lleno de recuerdos felices para él, y en ese instante se percata de una carta preguntándose qué es eso, y la agarra sentándose para leer la carta la cual dice que todos piensan que él está muerto pero su madre y él se niegan a creerlo así que cogieron sus cosas y las colocaron exactamente como en su antigua habitación, ya que están seguros de que va a volver y Sora llorando menciona que arriesgaron sus vidas para volver allí, y lo vemos en su ropero mientras sigue leyendo la carta la cual le informa que incluso pusieron su ropa favorita de las tallas S a L para que de esa manera cuando regrese se pueda poner ropa limpia, y además hay un mapa del refugio 6 en el cajón así que una vez que lea eso tiene que prometer que irá a buscarlos, ya que lo estarán esperando con amor de mamá y papá,
Y Sora con una foto de ellos en la mano empieza a llorar de nuevo, y agarrando un cuchillo se pregunta que qué tan fuerte es ahora, para luego cortarse el cabello mencionando que si es tan fuerte como para terminar con ese apocalipsis, tal vez pueda recuperar el tiempo que perdió. Y vemos que ahora se parece más al protagonista de Solo Leveling solo que con el cabello blanco, y saliendo del apartamento menciona que irá al refugio 6 con el mapa aunque el camino está destrozado. Solo tiene que abrir su propio camino y así será más rápido, y vemos cómo da un gran salto, y en ese instante un monstruo va a atacarlo, pero Sora lo mata de un solo golpe, empezando a saltar entre edificios. Y vemos a dos tipos donde uno le pregunta a otro que si escuchó ese fuerte ruido pero el otro le dice que probablemente está borracho y oyendo cosas mencionando que hacer guardia es bastante aburrido. Y en ese instante ellos se percatan de una luz brillante preguntándose que qué fue eso y otro tipo le pregunta que si vieron eso mencionando que lo grabó, y vemos como ven a Sora en él. Video preguntándose que si es una persona, y vemos a una chica la cual le pide a alguien que no se la acerque mientras vemos a Sora pasando por encima de ella, la cual le pide a alguien que por favor la perdone ya que ella solo fue a buscar comida y los tipos mencionan que tiene una muy buena figura y ha pasado mucho tiempo desde que vieron una mujer, y uno de ellos babeando le pide que no se preocupe ya que son muy buenos tipos. Y vemos que es Basura el cual acercándose le dice que la cuidarán bien pero ella asustada le pide que por favor la deje ir. Pero él tocándola le pide que no tenga miedo, ya que será gentil con ella. Nunca le había puesto un nombre también a un personaje como a esta Basura, solo miren su cara, y tocándole los melones menciona que sería una pena no disfrutar de un cuerpo como el de ella. Y en ese momento llega Sora mencionando que algunas cosas no cambian, ya que sigue siendo un pedazo de basura, y Basura le pregunta que quién es mencionado que no se va a librar tan fácil si quiere entrometerse, y siguiendo en lo suyo les pide a los Basurita que vayan por él, y ellos van a atacarlo pidiéndole que muera, y vemos como Sil van acercando, pero Sora golpea a uno en la cara sacándole un par de dientes, y haciendo que caiga al piso como una basura, y en ese momento el otro lo ataca con su espada pero él lo esquiva como si nada, para luego agarrarle el brazo, y darle un rodillazo en la cara, y Basura le pregunta que quién demonios es mencionando que él es un miembro del gremio Rugido del Tigre y si le pone una mano encima su gremio no lo dejará pasar, y Sora lo llama por su nombre, preguntándole que si olvidó la cara de la persona que mató, y Basura atónito le pregunta que si es Sora, y cae al suelo de la sorpresa mencionando que es imposible, y Basura se para de nuevo, pidiéndole que se aleje preguntándole que cómo es que sigue vivo, pero Sora lo mira enojado, para luego abalanzar su mano hacia él, y agarrarlo por el cuello respondiéndole que así es, que se arrastró desde los pozos del infierno y todo por su culpa, pero ahora, es su turno de ir allí, y mientras vemos que Basura está casi muerto él piensa que arrancará hasta la última pizca de dignidad que tenga ya que ahora tiene poder. Y vemos una ilusión de monstruos detrás de él la cual le pide que lo mate mencionándole que él es el más fuerte y debe doblegar todo a su voluntad. Y Sora piensa que todo lo que Basura ha hecho es atormentar a su yo del pasado, y todo el dolor, la humillación y la impotencia, se las devolverá ahora. Y en ese instante recuerda cuando Basura le dijo que lo molesta solo porque quiere aplastar su dignidad en pedazos ya que eso se siente muy bien, y ese recuerdo hace que despierte del trance, soltando así a Basura, al cual vemos caer al suelo tosiendo, y Sora piensa que no puede convertirse en alguien como él, y recordando lo que estaba haciéndole a la chica, piensa que si escoria como él siguen respirando más gente inocente morirá, y llama a Basura, recordándole que intentó matarlo y no pudo pero aún así no lo matará pero no lo puede dejar ir así y Basura le pregunta qué planea hacerle, y él le responde que por los 2 años que hizo de su vida en la escuela un infierno le dará un puñetazo, por aterrorizar a los débiles otro puñetazo, por intentar matarlo empujándolo de ese camión 2 puñetazos, mencionando que solo tiene que recibir 4 golpes suyos y lo dejará en paz y Basura le pide perdón ya que todo es su culpa, mencionando que si lo golpea como está ahora seguro morirá en el primer golpe, y Sora agarrándolo por la chaqueta le pide que no se preocupe, abalanzando su puño, mencionando que será gentil con él dándole así el primer golpe, y vemos a los otros tipos asustados viendo cómo le dan el segundo golpe, el cual hace que le salga mucha sangre, así dándole el tercer golpe de una vez, y con un gran aura le pide que se levante, pero él le pide que lo mate, y vemos como el pie de Sora se acerca a su cara, pisándosela haciendo que bote mucha sangre, y explotándole los ojos.
Y Sora piensa que ya le apuntó las 4 extremidades y lo dejó completamente ciego y seguro eso está correcto, y mira a los otros dos asustándolos y pidiéndole que lo lleven al hospital, y que no vuelvan a mostrar sus caras frente a él, para luego dar un gran salto, pensando que la limpieza está completamente hecha y ahora tiene que ir a casa, y pasamos a la ciudad desde la zona de amortiguamiento, donde vemos unos guardias mencionando que darían lo que fuera por estar de guardia en la muralla y el otro le pregunta que si es en serio recordándole que allí no tienen que pelear contra los monstruos, y otro le pide que no sea tan gallina ya que si aparece un monstruo más le vale no asustarse y caerse de la torre, ordenándoles que se mantengan alerta ya que no se sabe cuándo podría aparecer uno y nos dicen que él es el comandante Tanji Kageura de nivel 31, y el soldado Soki Matsura de nivel 22 le explica que esa es la zona de amortiguamiento y los monstruos del área X casi nunca aparecen allí y mientras permanezcan alerta, y antes de que termine sus palabras vemos como un monstruo le vuela la cabeza dejando a los otros sorprendidos, y empiezan a gritar que ha aparecido un monstruo y informan que es una cría de Kraken de nivel 45 y un guardia les pide a los otros que no pierdan la calma y que se mantengan en formación, ordenándoles que disparen, pero los disparos solo enojan al Kraken, y uno de los guardias maldice ya que es de tan alto nivel que sus armas no funcionan, y el Kraken se mueve para ir a atacarlos, y el comandante Tanji les pide que se dispersen, y en ese instante el Kraken corta a un guardia por la mitad, y uno de sus compañeros lo llama, maldiciendo al monstruo, yendo enojado hacia él con una bomba en la mano mencionando que lo acabará, y vemos como el soldado sí la acerca mientras los otros le disparan, pero el Kraken se voltea y se queda mirando al soldado, para luego atacarlo con sus tentáculos, pero cuando está a punto de matarlo se detiene haciendo que se pregunten que por qué dejó de atacar, y vemos que el Kraken está mirando hacia arriba, y ellos lo miran nervioso y confundidos, y el comandante Tanji se pregunta que si tiene miedo de algo, y el Kraken sigue mirando hacia arriba, empezando a cubrirse con sus tentáculos, y el guardia que tiene la bomba menciona que no sabe a qué le tiene miedo, pero esa es su oportunidad empezando a acercarse al Kraken, para luego lanzarle la bomba pidiéndole que se muera, y vemos cómo la bomba explota mientras ellos se cubren, y mirando la explosión se preguntan que si lo mataron, pero vemos que el Kraken aún sigue vivo, y ahora está más enojado, y el guardia de la bomba en el suelo se pregunta que cómo está ileso, y cuando el monstruo va a matarlo, antes de que lo haga Sora le cae encima destrozando al monstruo, y dejando muy asustado al guardia, y el comandante Tanji sorprendido menciona que la razón por la que el Kraken tenía miedo, era por Sora al cual vemos encima del monstruo con un gran aura. Y el comandante Tanji sorprendido menciona que mató a un monstruo que sobrevivió a una explosión de un golpe, mencionando que no hay mucho rango S con ese poder destructivo pensando que tampoco lo había visto nunca. Y necesita averiguar quién es cueste lo que cueste y el sistema explica que su habilidad especial es inspección avanzada la cual permite al usuario ver información detallada sobre un objetivo y cuanto más cercano sea el nivel del usuario y el objetivo más precisa será la información que se pueda ver, y vemos al comandante Tanji sorprendido mencionando que de ninguna manera, mientras vemos una ventana del sistema la cual le advierte que debe demostrar sus respetos. Y mientras lo vemos marearse él piensa que es imposible que no pueda ver su información, y antes de que se caiga por el mareo uno de los guardias lo agarra mientras otro ordena que llamen a un médico, y Sora voltea a mirar al guardia, mencionando que tiene algo que preguntarle, preguntándole que a qué distancia está el refugio 6 de allí, y el guardia le responde que está a 50 kilómetros al norte pero tiene que atravesar el área X para llegar allí, y Sora le pregunta qué es el área X, y el soldado le explica que es donde están conteniendo la embestida de monstruos ya que los están concentrando allí para minimizar los daños de la lucha y hay muchos cazadores allí luchando contra los monstruos. Y Sora voltea al escuchar a los guardias decir que hay muchas recompensas raras, viéndolos recogiendo partes del monstruo y cristales pensando que se obtienen recompensas cuando derrota a los monstruos como en los videojuegos, y le pregunta al guardia qué tan fuerte era ese monstruo para él, y el guardia le responde que un nivel 45 es un oponente bastante duro, y Sora se pregunta que si eso es suficiente para causarles dificultades preguntándole que cuántos monstruos por encima del nivel 45 hay en la embestida, y él le responde que probablemente unos 100 explicándole que si hubiese muchos monstruos como ese en todas partes la humanidad ya se hubiese extinguido,
y Sora le agradece dándose la vuelta mencionando que se irá, y el guardia lo mira confundido, y se queda pensando, para luego mencionar que le hará una petición poco irrazonable, y inclinándose le pide que por favor vaya al área X, explicando que si un cazador tan fuerte como él va allí está seguro de que mucha gente podría salvarse. Y Sora le pregunta que si la ruta más corta al refugio 6 no es el área X y él le responde que sí, y Sora le dice que bien y el guardia le pregunta que si lo hará, y Sora le responde que mientras atraviesa el área X derrotará a cualquier monstruo desafortunado que se cruce en su camino. Y pasamos a la retaguardia de frente al campamento militar, donde vemos al comandante Tanji quejándose, y uno de los guardias le dice que por fin se ha levantado. Y él le pregunta que cuánto tiempo estuvo inconsciente y el guardia le responde que unos 10 minutos, explicándole que los objetos de curación que dejó caer el monstruo funcionan de inmediato, y Tanji le pregunta qué pasó con el hombre que lo salvó, y el guardia le responde que se fue hacia el norte. Y Tanji menciona que entonces se fue al norte, y dándose cuenta de lo que acaba de decir le pide que le explique, y el guardia le explica que está regresando al refugio 6. Y él le pregunta que si va a atravesar el área X, y el guardia le responde que sí mencionando que parecía que no le importaba en absoluto y se fue sin dudarlo, y Tanji le ordena que se contacte con el centro de comando central inmediatamente, y el guardia le pregunta que si habla en serio, y Tanji piensa que faltan unos 10 minutos para la hora programada y debería poder llegar, y el guardia le informa que envió un mensaje con la radio de emergencia, y pasándole un celular le pregunta que por qué quiere comunicarse con el comando central, y Tanji le explica que esa operación es diferente de la anterior y la información es altamente clasificada, por eso ellos no fueron informados, explicándole que el área X servirá como base para esa operación ya que no forma parte de la región en la que están conteniendo a los monstruos, porque es una zona de bombardeo y vemos que se está conectando con el centro de comando, y pasamos al centro de comando donde vemos a los jefes sentados, y les informan que ha llegado una llamada de emergencia del área B-22, y el comandante Renji Kumagaya de nivel 58, un mago de fuego el cual les pide que los comuniquen. Amigos, les pido excusas por la equivocación ya que Tanji es teniente y no comandante, y la secretaria le responde que sí, empezando a comunicarlos, y el teniente Tanji se presenta mencionando que tiene un informe, informando que justo ahora un cazador misterioso se ha dirigido a la zona de bombardeo pero no conoce la información de la operación, y Kumagaya le pregunta que si solo está allí para informar de su error, y Tanji le responde que no, explicando que cree que es necesaria una transmisión de emergencia para informar sobre el bombardeo inmediato, y cuando Kumagaya le va a reclamar, Tanji le dice que él es fuerte y no pueden dejar que muera así. Y Kumagaya le pregunta que si es fuerte, que cuál es su nivel, y Tanji nervioso le responde que no lo sabe, confundiendo a Kumagaya, el cual menciona que un cazador cuyo nivel se desconoce no siguió las reglas y se metió en una zona de bombardeo y él quiere que haga una transmisión de emergencia solo por él. Y la secretaria menciona que probablemente ya haya muerto antes de que el mensaje salga mientras Kumagaya se ríe, mencionando que puede que tenga cerebro pero sin dudas tiene talento para la comedia, y parece que no les han enseñado lo suficiente como para valerse por sí mismos, mencionándole a la chica que tiene al lado que no está realmente en su lugar interferir con sus subordinados, pero si informa a los superiores que ha obstruido el progreso de la operación tendrá que rendir cuenta. Y la comandante occidental Mieto Nosaki de nivel 73 domadora de golem se pregunta que si de verdad va a arrastrar a su propia gente cuando se enfrentan a un enemigo tan poderoso, pensando que es un idiota, pero sin embargo si Tanji que ha entrenado con tanto esmero intenta salvar a un completo desconocido aunque eso signifique abandonar la operación, tiene que ser muy poderoso, y vemos a Tanji cabizbajo, mientras ella se queda pensando, para luego decirle a Tanji que confía en que no tiene intención de interferir en sus planes, pero si no puede darle una razón convincente lo someterá personalmente a un tribunal militar, poniendo muy nervioso a Tanji, y preguntándole a Kumagaya que si le parece bien, y él la mira enojado, pidiéndole a Tanji que les dé una razón que puedan aceptar, y Tanji le explica que ese hombre pudo matar a un Kraken bebé de nivel 45 de un solo golpe, sorprendiendo a Ron Ozaki, la cual le pregunta que si es más fuerte que un rango A, que si podría ser un cazador de rango S del ejército, y Kumagaya menciona que es imposible ya que todo el personal de rango S está fuera en misiones y aún no hay señales confirmadas de B-22, y Ron Ozaki le pregunta que por qué no sabe
Sin nivel que si no debería ser capaz de verlo con su habilidad de inspección, y él le responde que no pudo ver su nivel, dejándola muy confundida. Le explica que vergonzosamente después de utilizar su habilidad en él perdió el conocimiento debido a una sobrecarga de información, y Kumagaya menciona que eso significa que es al menos de nivel 100, y se quedan en silencio un poco pensativos, pero Kumagaya menciona que ese tipo de fuerza es rara, pero eso no es razón suficiente para detener el bombardeo, y el comandante del este Nobuo Yuasa de nivel 44 magos de las rocas menciona que es cierto que no pueden abandonar sus responsabilidades militares por razones tan inciertas, ya que miles de tropas de 4 cuerpos diferentes participan en esa operación y en la zona de amortiguamiento, en la zona de bombardeo y en la zona de guarnición de soldados hay suficientes tropas para rodear completamente la zona de bombardeo y la zona de seguridad. Y el plan original era después del bombardeo, ya que los monstruos dispersos serían eliminados por los soldados estacionados en la zona de guardia, pero si se hace una transmisión de emergencia, los monstruos reaccionarán a ese sonido y correrán a un lugar todos juntos. Y si eso ocurriera, la zona caería en un instante y decenas de miles de soldados perderían la vida y no pueden salvar una vida a cambio de la vida de docenas de miles de soldados. Y incluso si fuera un cazador de nivel S no pueden correr ese riesgo pidiéndole perdón a Tanji, confundiéndolo mucho, y dejando pensativa a Ron Ozaki, la cual menciona que entonces rechazara la solicitud de Tanji ya que no pueden desperdiciar los esfuerzos de tanta gente por el bien de un solo hombre, y esa es su decisión definitiva, así cortando la comunicación y dejando confundido a Tanji, el cual del enojo aprieta el teléfono, y uno de sus guardias lo llama teniente recordándole que hizo todo lo que pudo, pero el teniente Tanji agacha la mirada, mencionando que lo importante es el panorama general, pero el soldado se queda mirando las llaves del auto, para después agarrarlas y quitárselas al teniente Tanji, el cual le pregunta qué está haciendo, ordenándole que vuelva en ese instante ya que el bombardeo está a punto de comenzar, pero el soldado dirigiéndose al coche le dice que faltan 6 minutos para que empiece, y subiéndose al auto menciona que todavía hay tiempo, pero el teniente le pregunta al soldado de primera clase Matsura que si quiere un consejo pidiéndole que vuelva allí, pero Matsura sin ponerle caso arranca el auto, alejándose de ellos, y uno de los otros soldados le pregunta al teniente Tanji que si deberían buscarlo, pero él le responde que no, ya que Matsura ha tomado su decisión y está seguro de que sabe en lo que se está metiendo, y Matsura piensa que tiene que llegar a tiempo, mientras lo vemos muy desesperado, pero lo que Matsura no sabía en ese momento, es que el hombre al cual intentaba salvar se convertiría en la única esperanza de la humanidad. Y Matsura maldice ya que perdió su rastro, preguntándose que a dónde demonios fue, mencionando que ese es el camino más rápido, y si sigue sin encontrarlo significa que se mueve más rápido que el vehículo, y además más adelante está el área X, así que si hace sonar el altavoz debería poder oírlo, pero eso también alertaría a los monstruos, y mira el tiempo, para luego agarrar el micrófono mencionando que eso no importa, y se lo acerca a la boca, pero se queda callado, pensando que es una desgracia, y muy decidido se acerca el micrófono, mencionando que es el soldado al que ayudó antes, explicando que esa zona está a punto de ser bombardeada y deben de evacuar inmediatamente, y mientras vemos a Sora el cual escucha como Matsura vuelve a repetir que tienen que evacuar de inmediato, y Sora menciona que seguro por eso no hay cazadores allí, y además los monstruos en sí no son una gran amenaza para él, pero no sabe si podrá sobrevivir al calor de la explosión, así que debería evitar riesgos inútiles, ya que ese soldado arriesgó su vida yendo allí solo para avisarle del bombardeo, así que no puede dejar que muera, y Matsura se pregunta que si le habrá llegado el mensaje, pero los monstruos empiezan a acercarse a él, mientras vemos que les queda menos de un minuto, y Matsura sin percatarse de eso menciona que realmente atrajo a los monstruos, y agarra el volante mencionando que tiene que escapar, y cuando va a pisar el acelerador, recuerda que Sora sigue allí afuera, y en ese instante vemos como cae un monstruo enfrente del auto, y Sora le toca la ventana, y Matsura al verlo le agradece a Dios porque él está bien, y Sora le pregunta qué quiere decir con que esa zona está a punto de ser bombardeada, y en ese momento él se percata del tiempo, mencionando que ya es muy tarde, y vemos cómo empiezan a caer misiles por todas partes, empezando a destruir todo, pero vemos que hay una barrera cubriendo a los monstruos, y mientras Matsura está gritando vemos a Sora muy calmado, viendo cómo los escombros se acercan a ellos,
para luego darle una patada al suelo levantando la tierra, y creando un escudo con ella, y la secretaria de antes le informa al mayor general que, el bombardeo ya está completo, y Kumagaya le ordena que use los drones para evaluar cuántos monstruos han derribado y a dónde se dirigen los que sobrevivieron, y ella le informa que los drones no detectan señales de vida y él le pregunta que si escaparon, pero ella le explica que los monstruos aún siguen en el área de bombardeo, y los que están en el centro del bombardeo están completamente ilesos, y Kumagaya menciona que eso es imposible, y Ron Ozaki le pregunta qué pasó con la alimentación de los aviones no tripulados, y la mujer empieza a buscar, mientras ellos se quedan observando, percatándose de que los monstruos están protegidos con un escudo preguntándose que si ellos lo hicieron, pero vemos a una persona encima de un monstruo, el cual los está controlando. Y en ese momento un monstruo destroza un dron, y vemos que los otros se percatan de los drones también, destruyéndolos y haciendo que se corte la señal, y vemos un monstruo gigante el cual destruyó el dron. Y la secretaria menciona que han perdido toda comunicación con el dron, y Ron Ozaki menciona que dijeron que esa ola de ataque sería diferente preguntándose qué era eso de atrás, que si saben que los están vigilando con drones. Y vemos al comandante Yuasa muy nervioso, ordenando que evacúen a todos los soldados de la guarnición, y Ron Ozaki menciona que es una retirada total ordenando que mantengan los muros, pero la secretaria informa que no se dirigen hacia las murallas, confundiéndolos a todos. Y Ron Ozaki le pregunta que hacia dónde se dirigen, y ella le responde que al área B-22, y Ron Ozaki menciona que allí fue donde estuvo el cazador misterioso, ordenándole que envíe todos los drones restantes al área B-22 para averiguar que detuvo el avance de los monstruos, y pasamos al área X, donde vemos a Matsura preguntándose que si el bombardeo se ha detenido, mencionando muy feliz que está vivo, y riéndose grita que está vivo. Y Sora le dice que es demasiado pronto para celebrar ya que si él está vivo también lo están los monstruos y seguro se dirigen hacia allí, y en ese momento se percata de algo, y le pide a Matsura que se tire al suelo esquivando un ataque, y vemos que le tiraron el dron de antes y Matsura menciona que es un dron del ejército, preguntándose que si los monstruos atacaron el dron mencionando que es algo nunca antes visto, y Sora le pide que guarde su asombro para más tarde, y mientras Sora menciona que ya están allí los vemos rodeados. Y Matsura mira a los monstruos muy nervioso, mencionando que esos monstruos son el grupo de más alto nivel en esa embestida y su líder es de nivel 90, y sin ninguna esperanza cae al suelo mencionando que el bombardeo no le hizo ni un rasguño y ahora todo está acabado para ellos, que van a morir pero Sora le recuerda que ambos están ilesos y si no pueden matarlos con un bombardeo, entonces tendrán que matarlos a golpes, y dando un salto le pide a Matsura que vaya a esconderse en el auto, y mata a todos los otros monstruos dirigiéndose hacia el jefe, el cual abalanza su mazo, para luego atacarlo pero Sora detiene el ataque, con una sola mano como si nada, y arrebatándole el arma, la tira hacia un lado, para luego dar un gran salto, y el monstruo al ver que lo van a atacar levanta su escudo, mientras Sora prepara su puño, para con un solo puñetazo destrozar el escudo, y volarle la cabeza al monstruo quedándose al lado del tipo que lo estaba buscando, y se queda mirándolo confundido, y el tipo también lo mira, y Sora sorprendido piensa que no pudo sentir su presencia, y el tipo le dice que finalmente, mientras vemos que unos tentáculos empiezan a pegarle la cabeza al monstruo de antes, y el tipo termina sus palabras mencionando que lo encontró, llamándolo semilla del abismo, mencionando que es un ladrón y pidiéndole que le devuelva lo que es suyo, y Sora le pregunta que de qué está hablando, y el tipo usando una habilidad le dice que por el crimen de tomar el poder de otros debe pagar con su vida, atacándolo con unas cuchillas, las cuales se rompen al tocar el cuerpo de Sora y él agarra una, mencionando que si es todo lo que tiene, no podrá matarlo, y el tipo hace que el monstruo lo ataque, intentando aplastarlo y vemos un dron del ejército, el cual está grabando todo, y el tipo de pregunta que si el cuervo de Odín lo está observando dándose cuenta de que es una imitación de los humanos, y Sora levanta la mano del monstruo mencionando que si realmente quiere matarlo, tiene que ir más en serio yendo a atacarlo, pero el tipo desaparece, dejando que Sora le clave la espada al monstruo, y Sora se pregunta que dónde desapareció, y el tipo el cual bajó de monstruo menciona que es repugnante ser observado por viles humanos, y por sus creaciones de bajo nivel, y utilizando su poder menciona que les dan asco, y controlando a un monstruo hace que destruya el dron, mencionando que eliminó a todos los observadores, y vemos un edificio,
donde está un tipo el cual maldice ya que destruyeron su dron, pensando que de alguna manera logró completar su misión, ya que la razón por la que los monstruos cambiaron de rumbo es por él, el cazador que enfrentó a la embestida de monstruos solo. Y mientras vemos a un monstruo detrás, él menciona que necesita informar de eso al comandante, y él mira hacia la puerta para poder irse, pero en ese instante el monstruo entra al cuarto, y mientras el monstruo lo va a atacar, el tipo menciona que lo encontraron. Y Sora escucha el grito del tipo que estaba en el edificio, y el tipo se ríe como un psicópata ordenándole a los monstruos que los maten a todos, y Sora lo mira, recordando cuando Matsura le pidió que fuera allí, y cuando fue a avisarle sobre el bombardeo arriesgando su vida, y vemos a Matsura maldiciendo ya que el auto se atascó, y Sora enojado, se lanza de allí arriba pensando que para cazar a un enemigo tiene que empezar por su líder, y cae al piso pensando que si quiere salvar a la mayor cantidad de gente posible tiene que matar a sus enemigos rápidamente, y el monstruo lo va a atacar, y Sora lo esquiva, pensando que al fusionarse con ese hombre el poder de ataque de ese gran monstruo aumentó, y vemos como el tipo va saliendo del suelo, y le dice a Sora que es muy persistente, y Sora lo mira confundido, pensando que ese tipo se parece a él, y en ese instante el tipo invoca una espada, y Sora piensa que esa espada infunde una oleada de energía intensa y eso es mala señal, y él tipo abalanzando la espada lo llama semilla del abismo pidiéndole que muera, atacándolo con ella, pero Sora lo esquiva mientras el tipo menciona que su destino es morir, pero Sora sin ponerle caso abalanza su puño, para luego romperle la mano, y agarrar su espada, abalanzándola hacia él, y el tipo lo mira asustado, y cuando Sora lo ataca él lo esquiva, apareciendo de nuevo en el hombro del monstruo y Sora piensa que de nuevo desapareció, preguntándose que si es su imaginación o la oleada de energía de la espada es igual al poder del abismo. Y el tipo encima del monstruo le pregunta que si robar el arma de los otros es lo único que sabe hacer, y moviendo la mano hace que desaparezca la espada y Sora piensa que entonces ese es el poder del abismo y parece que todavía hay muchos usos que no ha descubierto. Y mientras vemos a Matsura detrás de él en el auto, él piensa que esa pelea irá para largo y primero tiene que llevar a Matsura a un lugar seguro, y le pregunta que si no le tiene miedo a las alturas y él le responde que no, y en ese momento él siente cómo se eleva el auto, y vemos que es Sora el cual lo está levantando mencionando que van a volar, y el tipo lo llama idiota pidiéndole que no subestime el poder del abismo, y creando una bola de energía menciona que los fuertes no existen para proteger a los débiles, sino que existen para convertirse en los más poderosos, y lo ataca pidiéndole que muera junto a ese humano débil, y Sora piensa que es rápido, y bajando el auto piensa que aunque corra los alcanzará, y dando un gran salto menciona que entonces lo aplastará, preparando su puño, para luego golpear, pero la cosa esa lo esquiva mientras él se pregunta que si funcionó mencionando que no tuvo ningún efecto, y dándose cuenta que la bola que está en el aire es el verdadero cuerpo del tipo, va a atacarlo pero maldice percatándose de que pudo agarrar el auto donde está Matsura, y Sora le grita que salga del auto. Mientras Matsura le pide que no se acerque pero el tipo le pide que no tema llamándolo oveja miserable, y Sora se queda mirando, mientras el tipo menciona que lo llevará de vuelta a casa atravesando el auto con sus tentáculos, y Sora lo maldice golpeando a los tentáculos, pero el tipo poniéndose encima del auto le pide que no se altere tanto, pero Sora enojado rompe varios tentáculos, y el tipo sacando a Matsura le dice que lo mire que aún no está muerto. Y usando su habilidad nigromante lo convierte en un no muerto mencionando que lo mire que hasta le está sonriendo empezando a burlarse, mencionando que ver a todos los que ama morir frente a sus ojos es un destino muy hermoso para la semilla del abismo, y Sora le pregunta que si también lo excita, pisotear la dignidad de los demás, y el tipo preparando un ataque se ríe, y usando su habilidad lluvia de obsidiana le dice que no hay que preguntar lo que es obvio, y vemos como las obsidianas rasguñan a Sora. Y vemos que una se clava en su pecho sin hacerle ningún daño y él le pregunta que si es así muy enojado, para luego dar un gran salto, y posicionarse mencionando que escoria como él, lo enferman, lanzando un puñetazo que destroza todos los tentáculos y hace que el carro empieza a caer, y Sora va rápidamente, para poder atrapar a Matsura, el cual siendo controlado por el otro tipo sonríe como un maníaco, para luego lanzarle un puñetazo, y Sora mirándolo le pide disculpas, y metiéndolo al auto le dice que lo arrastro a eso, y voltea a mirar al tipo, yendo a atacarlo, y cuando lo golpea el tipo le dice: ¿qué es? Inútil.
Y apareciendo detrás de Sora con una espada de energía del abismo le dice que un novato que ni siquiera puede manejar el poder del abismo no puede esperar derrotarlo, pero Sora ya le dio un gran golpe en la cara, mandándolo a volar, haciendo que se estrelle contra el suelo, y Sora golpeando el suelo le dice que no está a su nivel, y el tipo hace que el monstruo gigante lo cubra mencionando que es imposible, que lo haya herido, y Sora acercándose lo llama idiota mencionando que la gente crece, y el tipo desesperado piensa que eso está mal, teletransportándose al hombro del monstruo, y maldiciendo ya que con solo ver sus movimientos aprendió a controlar el poder del abismo, y al ver que Sora desapareció se pregunta que dónde se fue, percatándose de que está detrás de él, y antes de que Sora lo golpee él desaparece, mencionando que es más resistente de lo que parece intentando escapar, y Sora le pregunta que si cree que puede escapar de él, y atacándolo con una gran onda de energía. Destruye al monstruo le dice que verán si puede escapar de eso. Y continuando con la historia vemos como Sora parte a la mitad al monstruo, pero vuelven a salirle los mismos tentáculos, y Sora piensa que es la misma técnica de nuevo, mencionando que entonces destruirá el núcleo agarrando los tentáculos, para luego jalarlos y mencionar que lo aplastará, y vemos a Sora cayendo del aire mientras el monstruo menciona que es imposible, y vemos cómo brilla el sol, mientras el monstruo empieza a desvanecerse, y vemos a Sora el cual le dice al tipo que él será él. Siguiente confundiendo al tipo, el cual creando una gran bola de energía maldice a Sora mencionando que lo recordara, llamando a su unidad de sombras, empezando a absorber la energía de los monstruos, creando una gran bola de energía, la cual emana una gran energía, y vemos a Sora cubrirse mientras Sil empieza a desgarrar la ropa, y Sora se percata de que el tipo ha desaparecido, preguntándose confundido que si usó una técnica solo para escapar, y quitándose la camisa maldice ya que su ropa está arruinada, y menciona que por lo menos la foto de su madre y padre está intacta, y mirando a Matsura muerto menciona que seguro él también tiene familia esperándolo, y quitándole el collar que lo identifica, se queda mirándolo mientras él se desvanece, y Sora muy decidido menciona que lo llevará junto con él, pensando que de ninguna manera ha terminado nada con ese tipo ya que absorbió tantas sombras que podría atacarlo en cualquier momento, recordando cuando el tipo le dijo que vería morir a todos los que le importan, ya que ese sería un hermoso para él la semilla del abismo y Sora piensa que no puede dejar que ese tipo llegue primero al refugio de evacuación, y empezando a correr menciona que tiene que llegar primero, dejando un gran destello de luz detrás de él y vemos el dron destrozado, y otro que está en el aire, y vemos a Ron Ozaki la cual le ordena al escuadrón de drones que investiguen la zona cuidadosamente y que se aseguren de no perder ni un solo ratón y que todas las demás unidades deben permanecer en alerta máxima, y empiezan a subir una montaña de ruinas, y uno de los soldados le informa a la comandante Ron Ozaki que los monstruos están, pero antes de que él termine sus palabras ella le dice que lo sabe, que todos han sido derrotados, y les ordena que revisen los datos del dron y informen todo eso, pensando que hay claras señales de una batalla. Y parece que el fuerte cazador que mencionó el teniente Tanji sobrevivió no solo al bombardeo, sino que también aniquiló toda la embestida de monstruos, y un guardia le pide a la comandante Ron Ozaki que vaya a ver, mencionando que la tarjeta SD de ese dron todavía estaba en buenas condiciones así que va a visualizar los datos ahora, y pasamos un tiempo después donde Ron Ozaki tiene el control del dron en la mano, y menciona que echarán un vistazo, y viendo el video se da cuenta de que Matsura está allí al lado del cazador fuerte el cual es Sora, y vemos a un guardia el cual se desvía de su lugar, encontrándose así con algo, y vemos que son los objetos que dejó caer el jefe de la oleada los cuales son una poción de energía especial que aumenta permanentemente el poder mágico del usuario, una daga real antigua de rango A, y un objeto no identificado, y en ese instante llega otro soldado preguntándole qué es lo que ha encontrado, y el soldado le responde que nada pero el otro soldado le pide que no le mienta, y el tipo se lanza cayendo al lado del soldado, preguntándole que si eso es lo que dejó caer el jefe de la embestida mencionando que parecen objetos raros, comentando que tomar objetos obtenidos por la unidad para uno mismo es un crimen preguntándole que si sabe lo que tiene que hacer, y el tipo lo mira confundido, y al entender lo que quiere decir le pregunta que cómo lo dividirán, y el tipo le pide que se relaje ya que lo único que quiere es la caja, y el soldado se niega ya que una caja como esa tiene un objeto legendario, y el tipo sí la acerca agarrándolo por los
hombros, pidiéndole que no se equivoque ya que no tiene opción, y el soldado después de darle la caja sale corriendo mientras el tipo se ríe, mencionando que finalmente ha obtenido una reliquia de Golem. Y pasamos al refugio 6, donde vemos a Sora mencionando que por fin llegó, y viendo a unos guardias menciona que parece que, aún no han sido atacados, y vemos a las personas voltear a ver, a Sora el cual está semidesnudo, y Sora piensa que no siente la presencia de ese tipo en ningún lado, que de hecho no siente la presencia de nadie fuerte en absoluto, pero si nadie fuerte da un paso adelante para proteger ese lugar seguro será destruido tarde o temprano, pero en ese instante un tipo sí para delante confundiéndolo, preguntándose que si está ciego, y el tipo le dice que tiene una sangre muy densa y debe de ser de fuera, y Sora le responde que sí, y el tipo se ríe mencionando que entonces es un alivio, y sacando un fajo de dinero le pide que no se preocupe ya que no tiene malas intenciones y solo desea comprar información sobre el exterior, y su excelencia le dice que eso significaría mucho para él si posee la información que desea, y Sora se pregunta que si esa es la moneda que usan. Por allí respondiéndole al tipo que si sabe algo se lo dirá, y el tipo le dice que se alegra por oír eso y Sora le dice que antes de eso quiere hacerle unas preguntas, y Sora le dice que un monje llamado Su Excelencia debe de ser un farsante, y Su Excelencia le dice que lo descubrió enseguida mencionando que ese atuendo es solo un pasatiempo, y Sora le pregunta que si también lo es ocultar los ojos, y Excelencia nervioso piensa que Sora es un tipo problemático, y bajándose una parte de la venda. Menciona que recientemente contrajo una enfermedad en los ojos, y Sora piensa que puede notarlo incluso con sus ojos cubiertos. Esa luz es aterradora, y seguro debe tener sus razones para ocultar su poder y parece que hay un lobo disfrazado de oveja en el refugio, preguntándole qué quiere saber y Excelencia le dice que por fin llegó su turno de preguntar, mencionando que quiere saber qué está pasando allí afuera, ya que han reunido soldados armados en los muros que deben estar preparándose para la batalla y está seguro de que el público en general no lo ha notado, pero él escuchó unas explosiones preguntándole que si podría decirle lo que está ocurriendo allí afuera, y Sora lo mira, para luego responderle que tampoco está del todo seguro pero estaba haciendo un recado allí afuera cuando escuchó una explosión al suroeste pero se asustó tanto que soltó toda su carga y tuvo que usar su camisa como mapa improvisado, y Su Excelencia sorprendido le dice que entiende dándose cuenta de que Sora también está ocultando su poder, y le agradece por la información dándole el dinero y mencionando que le ha sido de mucha ayuda, y Sora lo mira marcharse preguntándose que si va en direcciones tan vagas él solo, y que cuántos luchadores de su calibre habrá por allí afuera pensando que no puede armar un escándalo, y además están dejando que alguien sospechoso como él ande libremente, aunque quizás la humildad ha bajado la guardia porque se enfrentan al mismo enemigo. Y vemos una tienda de la cual le piden que por favor vuelva pronto, y vemos a Sora bien fachero pensando que compró ropa con el dinero que le dio el monje, y lo vemos caminando, pensando que es hora de que encuentre a sus padres, y con la foto de ellos en la mano menciona que empezará a la antigua, para luego toparle a una chica pidiéndole disculpas y preguntándole que si conoce a la pareja de esa foto, y la chica se pone nerviosa al ver la foto, empezando a marcharse mencionando que no los conoce, y Sora confundido piensa que reaccionó como si le hubiese mostrado un fantasma preguntándose que si todavía allí están a la defensiva, y voltea a ver un tipo el cual les pregunta a todos qué es lo que están mirando y Sora piensa que tendrá que preguntarle a él, y el tipo ahorrándole el tiempo a Sora lo llama intentándolo intimidarlo, y Sora con un gran aura amenazante le pregunta qué es lo que quiere, enojando y poniendo nervioso al tipo el cual le pregunta que si no es de por allí, que sí. Está ligando con una foto en plena noche que en que era cree que están, y Sora mostrándole la foto le pregunta que si los conoce y el tipo le dice que si ahora está ligando con todos los que ve, y el tipo al ver la foto más detenidamente le pregunta nervioso que porque él tiene una foto de ellos y Sora le vuelve a preguntar que si los conoce, y el tipo le pregunta qué relación tiene con ellos dos, y Sora le responde que es su hijo, y él le pregunta que si está diciendo que es el niño de la foto, que si se está burlando de él, y vemos un camión detrás de Sora mientras el tipo levanta el puño para golpearlo, pero vemos como el camión choca con Sora destrozándose, mientras el tipo se cubre asustado, y Sora le pide perdón ya que no lo escucho preguntándole que si puede repetir lo que dijo, y el tipo mira a Sora y asustado, menciona que entonces era el que tenía mucho tiempo sin verlo, y solo tiene que seguir esa calle derecho y encontrará su casa, y él le agradece mientras se va y él tipo le pide que se cuide,
y lo vemos despidiéndose, y cuando Sora se va él sale corriendo pensando que es malo y que tiene que reunir a todos, y Sora se pregunta que como un matón sabe dónde viven sus padres, recordando que su padre era amable con cualquier persona que conociera, y su madre era igual aunque pensándolo bien en un mundo como ese la gente se aprovecha de las personas buenas, pero todo está bien ya que él está allí, y lo vemos llegar a la casa, preguntándose que si allí es donde viven ellos, pensando que con tantas desapariciones debe de haber muchas casas vacías, y Sora toca la puerta, mientras escucha la voz de su padre el cual le pregunta a alguien que si terminó su trabajo, y su padre le abre la puerta dándole la bienvenida pensando que era otra persona, pero al verlo bien, le pregunta que quién es él, y Sora le dice que es él confundiendo a su padre, y el nervioso le dice que es Sora, confundiendo mucho a su padre. Y pasamos a la casa donde vemos a Sora y a su padre muy callados, y la madre llega pidiéndoles perdón por hacerlos esperar. Y sentándose les pregunta que por qué todavía no se han dirigido la palabra y el padre le responde que apenas puede creerlo ya que es una persona completamente diferente al Sora que conocían, mencionando que en momentos como esos necesitan eso, y Sora nervioso le pregunta que de qué está hablando, y el padre le responde que un intercambio de secretos entre padre e hijo. Mientras piensa que no quiere exponerse delante de su esposa pero si no le da respuestas no se irá ileso, y mirando hacia un lugar le dice a alguien telepáticamente que si dice algo ligeramente sospechoso debe encargarse de él, y el tipo le responde que lo entiende, y Sora mirándolo se pregunta que si es un secuaz pensando que todavía desconfía de él, pensando con una gran sonrisa que con una seguridad tan estricta no puede dejarse y el padre le pregunta que si está listo, y Sora le pide al secuaz que se cuide ya que está a punto de escuchar cosas que no debería, y le recuerda que cada fin de semana iba a clases de cocina en el grupo de apoyo para amas de casa, y el padre se pregunta que cómo sabe eso, y el secuaz nervioso se lo imagina como un sádico preguntándose que si él iba allí, y Sora sigue mencionando que además de eso todas las semanas iba a clases de ballet, y el secuaz se lo imagina con un vestido de ballet, y el padre lo voltea a ver enojado, poniendo muy nervioso al secuaz, y a todos en la habitación, y el padre menciona que puede que sea cierto pero no tiene que ser su hijo para saber eso, y Sora le dice que entonces le contará cosas sobre la familia, y el padre con una gran sonrisa le pregunta que si puede hacerlo, y Sora le responde que si pidiéndole que después no diga que no se lo advirtió, y el padre le dice que adelante, y Sora señalando unas espadas menciona que esas espadas japonesas son una réplica, confundiendo más al secuaz, y el padre le pide que no sea ridículo preguntándole que si tiene pruebas, y Sora agarrando la espada menciona que la empuñadura tiene las marcas de mordidas de su hermano, y el secuaz se pregunta que si no eran de cuando le ataron las manos y él mordió esa hoja y mató a 38 personas, y Sora desenvaina la espada, mientras el secuaz piensa que habla mucho y está seguro de que su verdadero objetivo es atacar desprevenido al jefe de familia y acabar con él, y Sora poniéndose el filo de la espada en la palma de la mano, le dice que la espada también se contrae sorprendiendo al secuaz, y en ese momento el papá lo llama idiota, y abrazándolo le dice que pensaron que estaba muerto, y empezando a llorar menciona que su Sora por fin está en casa, mencionando que si tan solo supiera por lo que han pasado, explicándole que buscaron en cada punto de referencia información sobre él y antes de darse cuenta terminó siendo el jefe. Y ahora está llorando a cantos y eso es muy patético preguntándole en voz baja que si puede bajar a la persona que está encima de ellos, y el tipo piensa que el jefe de familia ha vivido toda su vida bajo una lluvia de sangre, y nunca había presenciado algo así, y se da cuenta de que acaba de ver al jefe de familia el cual valora su honor por encima de todo en tal estado, pensando que necesita escapar antes de que lo maten, y en ese instante Sora lo agarra por el pie, y muy amigablemente le pide que por favor espere ya que su padre quiere hablar con él, y pasamos unos minutos después donde vemos que se siente una gran tensión entre ellos. Y el padre de Sora le recuerda a Ochiai que de todos sus guardias él es el que tiene la lengua más suelta, y Sora le dice que si eso se sabe, él será el culpable de todo, y Ochiai promete que no dirá una sola palabra. Y mientras vemos a Sora y su padre con una gran sonrisa Ochiai piensa que no hay duda de que son padre e hijo, y la madre de Sora les pide que no lo amenacen, poniendo muy feliz a Ochiai, pero ella le pide que no diga ni una sola palabra, y el carizbajo le responde que sí, y el padre menciona que se alegra mucho de que no haya hablado de sus pedos o ronquidos mientras duerme y la madre enojada le recuerda que él mismo lo está mencionando,
Y Sora muy feliz piensa que es como si hubiese vuelto a salir del abismo otra vez, ya que realmente está en casa, y en ese momento se percata de algo, y vemos como el matón de antes entra a la casa llamando al jefe, y con muchos más matones detrás de él menciona que hay un chico de pelo blanco que lo está buscando, dejando a todos en la sala confundidos, y Sora le pregunta que si están hablando de él, y el tipo lo mira asustado, mencionando que es él, y temblando le dice que puede que sea fuerte pero ellos son muchos, preguntándole que si es del rugido del tigre blanco y que si quiere hacerle algo a su jefe, y Sora lo agarra por las rodillas, haciendo que se siente con una mirada amenazante, y le pregunta a su padre que por qué no le presenta a sus hombres, y su padre le explica a todos que Sora es su hijo, el cual estuvo desaparecido durante 5 años pero finalmente ha regresado, y cuando va a decir su nivel, se da cuenta de que no sabe cuál es, y Sora les explica que él no tiene ningún sistema, y los subordinados le preguntan que cómo pudo sobrevivir en las zonas caídas durante 5 años sin el sistema, y el tipo de antes menciona que si no tiene el sistema, por mucho que entrene no puede superar el nivel 10, y otro de los subordinados le recuerda que no paraba de decir que era fuerte pero en realidad solo es un novato sin el sistema, y el nervioso le dice que tiene que ser una equivocación, y recordando se pregunta que porque si es un principiante porque el impacto de antes no lo lastimó, y Sora se percata de que está muy confundido, y les pregunta que si quieren intentar ver su nivel con el sistema, confundiendo al tipo aún más. Y al recordar que no tiene el sistema le explica que como no tiene el sistema no conoce la información básica, ya que si tiene el sistema puede ver el nivel de los monstruos, pero no puede ver los niveles de otros sin la habilidad impresionar, y el padre explica que la habilidad impresionar es rara y no muchos cazadores la tienen y el tipo le recuerda que él la tiene, y Sora le pide a su padre que le eche un vistazo, y Sora explica que desea tener información sobre el abismo, y pasamos un tiempo después donde vemos al jefe intentando inspeccionar a Sora, el cual le pregunta a su madre que si ella no va a revisar, y ella le responde que más que todo. Solo quiere estar a su lado y de todos modos ya sabe el resultado, y los vemos a todos confundidos preguntándose qué está pasando, y vemos que el sistema marca unos signos de preguntas mientras el jefe explica que no importa cuánto lo intente obtiene el mismo resultado, ya que no puede ver ninguna información. Y entonces solo hay dos posibilidades o eso sucede porque Sora no tiene el sistema, o su nivel es demasiado alto como para que él lo vea sorprendiéndolos a todos, y él explica que aunque no tenga el sistema debería por lo menos ver su nombre, y además él sobrevivió solo durante 5 años y si fuera un principiante estuviese muerto, y eso significa que su nivel está mucho más alto de lo que cree preguntándole a Sora qué es lo que ha estado haciendo poniéndolo muy nervioso, y la madre le dice que en cualquier caso deberían de estar felices, y con lágrimas en los ojos menciona que Sora es un niño fuerte, y agarrándole la cara menciona que debió haber pasado por mucho para volver con ellos, y Sora con ojos llorosos la llama mamá, y recordando todo lo que tuvo que pasar en el abismo, empieza a llorar mencionando que ya todo está bien porque ha vuelto, pidiéndole que por favor no llore, y su padre los mira empezando a llorar también, para luego empujar a todos los subordinados, pidiéndoles que se larguen de allí que si no ven que una madre y su hijo se han reunido después de tanto tiempo, y cerrando la puerta, le pregunta al tipo de antes qué pasó con Hiro y los demás ya que han pasado 2 horas y ellos no han regresado, y pasamos unos minutos después donde Sora le pregunta a su madre qué ha pasado con su hermano, y cuando le va a preguntar si está muerto, ella le responde que él está bien aunque no va mucho a casa porque está en el ejército. Y mostrándole una foto le pregunta que si quiere que lo llame explicándole que ha estado luchando en el frente como si estuviera intentando vengarlo. Y. Sora recordando cuando su hermano lo protegía menciona que no lo ve hace tanto tiempo, y le pregunta a su madre que si ella tiene un puesto de alto rango, y ella le responde que tiene mucho estatus, explicándole que la razón por la que esas personas confían en ella es porque es una clérigo y una sanadora con muchas habilidades capaces de dar un gran apoyo e incluso profetizar. Y Sora alterado le pregunta que si puede ver qué es lo que le está pasando, y ella le responde que no tiene la capacidad de ver las habilidades y cuando él le va a preguntar algo más, ella lo interrumpe recordándole que le acaba de decir que los clérigos tienen la capacidad de profetizar, y pellizcándole la mejilla le dice que sabía que regresaría algún día, y pasamos fuera de la casa, donde alguien pregunta que quién está allí, y al ver quién es lo llama subjefe,